Buenos días. Hoy ni monte ni playa. Ruta hoy por la minería asturiana. Vamos a hacer parte del Valle de Turón, la senda verde del Valle de Turón. Y salimos de aquí, del polideportivo. Iniciamos ruta. Vamos a ver castilletes mineros. Bajamos de allí y cruzamos a la senda. Estamos aproximándonos al Pozo Figaredo, que tiene dos castilletes. Fue el último pozo en cerrar de aquí del valle, creo que en 2007. Llegando a la Llavandera, sobre el Pozo Figaredo al fondo. Ahí tenéis Pozo Figaredo, con dos castilletes. Ahí tenéis los dos castilletes. Pozo Figaredo. Salimos de Cortina. Kilómetro 2 de la ruta. Ahora dejaremos la carretera y nos meteremos a la izquierda para arriba. Después voy a poner una foto en blanco y negro para que veáis cómo era esto antiguamente. Bocamina es Santo Tomás. Locomotora, chula chula. Turón 3. Otra locomotora más grande que la anterior. Bastante más, ¿eh? Mira qué chula. Paramos a comer aquí en el barrio de San Francisco y vamos a ver el monumento a los mineros, a los fallecidos. Ahí arriba está el monumento
cruzamos carretera. Y ahí tenéis el Pozo San José. Al fondo el Pozo San José y el monumento a las víctimas. Venga, seguimos a ver el Pozo San José desde la carretera. Sede del Fucomi. Esto fue una antigua escombrera y el Pozo San José. Mira, lo bueno que tiene esta es que se puede subir. Ya carbón. Hombre, tenía suelo. Sí, qué chulo. ¿Qué tendrá? ¿100 años esta locomotora? Es chuchu. Mira qué guapa. Castillete del Pozo San José, muy bien conservado. Iglesia de San Martín de Turón. Continuamos ruta. Río Turón. El camino al Pozo Santa Bárbara. Restos de lo que parece tolvas, no sé. Sí, sí, esto es puente de vía del tren minero. Trechín, túneles, al fondo. Pues por aquí pasé con mi padre, no me acuerdo. Sí, sí. Arco, que vaya ya con los pies mojados para siempre. Ah, son pequeñinos. Son muy pequeños. Buenas. Hola. Ah, y está cerrado. Está fresco. Mira qué guapa.
Llegando al Pozo Santa Bárbara. Primer pozo declarado bien de interés cultural. Sí, sí, pero no, yo os digo otra cosa, un nuevo camino. Gracias, gracias. Ese es el último, de San Andrés. Gracias, Socavón Revaldana. He leído que es el primer piso de una mina de montaña de 7 en total. Mira, tiene el eso de la extracción de humos y todo, ¿eh? Qué guapo, macho. Sí, señor. Y el, ¿cómo dijiste que se llamaba lo de la madera? El posteo. El posteo igual, enterito, nuevo. Qué guapo, sí, señor. Está claro que sacaban el carbón de ahí, lo pasaban ahí y a las vías. No, no, aquí sí que hay un agujero. Aquí sí que hay agujero, señores. Terrible. Y una jaula, mirad qué jaula más guapa. Jaula y el pozo. Otra jaula aquí muy guapa. Mira. ¡Hola! Es que hay mucha agua. A finales de los 90, antes de restaurar. Mira, son escaleras originales, ¿eh? Vamos a verlo de cerca. Ya estoy arriba. Nada, no se ve mucho.
Pues nada, que acabamos. Primer capítulo de la ruta de hoy. La haremos en más partes, que es muy larga. Hasta aquí, 8 kilómetros y medio, y ahora hay que volver, claro, al coche. Adiós. 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 Adiós.